Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, maestras, maestros? Los saluda con gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo y les damos la bienvenida a su canal, profesor Carlos Villarreal G. El día de hoy, maestras, maestros, vamos a realizar un corte muy especial, sobre todo para mis asesorados de la maestría en intervención para el desarrollo educativo, los alumnos de la MIDE, del Centro de Actualización del Magisterio en el estado de Zacatecas, CAMSAC. Este corte, maestras, maestros, pues sí va dirigido para los asesorados, pero espero que también les sirva a ustedes. Vamos a hablar de un texto elaborado por un docente zacatecano, el maestro Jaime Espinosa Espinosa. Este es el libro como tal, Conocimiento e Intervención de la Práctica Docente. Y bueno, vamos a hablar de las relaciones pedagógicas en el aula o en el salón de clases, tal como se titula uno de los textos del maestro Jaime Espinosa, y él define 5 tipos de relaciones pedagógicas que se tienen que estar dando en el salón de clase. ¿Cuáles son? La primera es maestro-alumno, contenido-método, sujeto-conocimiento, teoría-práctica y escuela-sociedad. Si quieres conocer un poco más sobre las relaciones pedagógicas, acompáñame en este video, quédate con nosotros durante los siguientes minutos y vamos a analizar las relaciones pedagógicas en el aula. En este apartado estaríamos trabajando, maestras, maestros, el significado real en el proceso de intervención y el sentido que puede tener para el profesor conocer estas 5 relaciones pedagógicas. Les platico un poquito. Nosotros en el proceso de maestría, en lo que es la intervención educativa, trabajamos con instrumentaciones o secuencias didácticas o proyectos que realizan los maestros para aplicarlos con sus grupos, levantar registros y posteriormente analizar estos registros para identificar situaciones pues que debemos erradicar, minimizar o tratar de eliminar de nuestra práctica docente. Nosotros las conocemos como hechos no educativos. Entonces, estos hechos no educativos se analizan y buscamos la manera desde la teoría de poderlos eliminar o minimizar. Obviamente estamos en la idea de que la teoría o se puede comprobar o se puede refutar de acuerdo a los hechos que suceden en nuestros diferentes contextos. Entonces vamos a ver un pequeñito ejemplo, maestras, maestros, de cómo encontramos nosotros relaciones pedagógicas en los registros. Lo primero que hay que hacer es identificar que una relación pedagógica depende mucho, maestros, de que se esté dando una relación de enseñanza-aprendizaje. Si lo que vamos a analizar no tiene nada que ver con la enseñanza y el aprendizaje, no podríamos localizar como tal una relación pedagógica que nos permita el análisis. Posiblemente podríamos señalar supuestos, ¿no? Pareciera que está esta relación, pero no estamos del todo seguros. Así es que necesitamos procesos donde se dé enseñanza y aprendizaje. Y analicemos 2 pequeños extractos de registro, ejemplo 1 y ejemplo 2. En el primer ejemplo, un alumno le dice a su maestro, por la nomenclatura que tenemos aquí, alumno le dice, maestro, buenos días. El maestro le responde, hola Juan, ¿cómo está tu papá? El alumno, muy bien, profe, ayer lo vimos en la calle. Y el maestro dice, sí, los alcancé a ver cuando salí de la tienda. Y el alumno contesta, nosotros íbamos en el carro y le dije a mi papá, ahí va el maestro. Vamos al ejemplo número 2. El alumno dice, maestra, ¿vamos a jugar con los materiales que trajimos? La maestra señala, ¿usted qué cree, Denis? El alumno, pues yo pienso que son para estudiar, pero también se puede jugar. Y la maestra pregunta, ¿cómo los usarías para jugar? La alumna le dice, se puede formar un traje de superhéroe. Estos son 2 fragmentos. En uno encontramos un posible encuentro entre docente y alumno muy peculiar, donde posiblemente van caminando en el pasillo, se topan y se saludan, ¿no? Que es el ejemplo número 1. En el ejemplo número 2 podemos apreciar, maestros, una relación de enseñanza-aprendizaje, porque la alumna se está refiriendo a un material que el docente encargó previamente y el docente actúa de una manera en la cual sitúa al alumno como aprendiz y empieza a generar que trabaje cognitivamente. ¿Cómo imaginas que podríamos jugar? ¿Cómo usaríamos este material? Entonces, una vez encontrados estos hechos, se debe determinar si son una relación directiva, de autoridad sobre el conocimiento, dialógica sobre los asuntos a aprender, una relación propositiva para la toma de decisiones,
si hay actitudes flexibles sobre los conocimientos del docente, entre otras. Es decir, si encontramos procesos de enseñanza-aprendizaje, acciones que vayan al proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que decir cómo son. Directivas, dialógicas, flexibles, cómo son estas acciones que realizamos como docentes. Entonces, una de las situaciones con las relaciones pedagógicas, maestras y maestros, es que regularmente queremos encontrarlas o juntas o separadas. Entonces yo les decía a los compañeros, a ver, juntas o separadas, o juntas y separadas, las podemos encontrar de ambas formas. Las relaciones pedagógicas son como una cadenita, son eslabones. Si se presenta una, se tiene que presentar otra, o si una de ellas falla, está afectando a otra de las relaciones pedagógicas. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Todas tienen que ver entre sí, absolutamente todas, pero no basta con verlas en conjunto, sino el poder identificarlas una a una. Para poder ver las 5 relaciones pedagógicas tenemos que tener un claro y amplio criterio individual de cada una de ellas, manejarlas y dominarlas, de qué trata cada una de estas relaciones pedagógicas. Pero luego, esto lo tenemos que conocer, maestros, para poder explicarlas y comprender el tipo de orientación científica y pedagógica que asume el profesor como docente. De acuerdo a esta orientación científica y pedagógica que se asuma en las relaciones pedagógicas, estaremos encontrando el tipo o estilo de docencia que estoy manejando, y a partir de esto podemos empezar a transformar nuestra práctica o a intervenir para que nuestra práctica se empiece a transformar. Entonces, forma de relación con los alumnos tendremos que es igual al tipo de aprendizaje que se promueve. Si tú te relacionas de una manera unidireccional, donde tú eres el único poseedor del conocimiento, pues obviamente el aprendizaje que se va a promover es un aprendizaje memorístico, y estaríamos hablando de que en el aula únicamente necesitaríamos los oídos, los ojos y el brazo del alumno para que vea, para que te escuche y para que escriba lo que tú le estás pidiendo que escriba. Entonces, si esta es mi forma de relacionarme con los alumnos, será el tipo de aprendizaje que yo esté promoviendo. El estilo de docencia es igual, maestras, maestros, a los resultados de aprendizaje. No sé si recuerden ustedes el famoso mito de la caverna, ¿no? De uno de los filósofos, de Platón precisamente, el mito de la caverna de Platón. Y bueno, el estilo de docencia es igual a los resultados de aprendizaje. Si tú crees que tienes un estilo de docencia basado en las últimas tendencias, pero únicamente lo crees porque ves la sombra de ese estilo, pues hay que ver si no nos está pasando lo que el mito de la caverna y no estamos creyendo situaciones que no son reales, que son meras proyecciones. Después, concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como tú concibes el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el tipo de alumno que se forma. Si tú sientes que el hacer planas, el repetir oraciones, el dictado del mame, mimo, mu, pape, pipo, pu, es totalmente funcional, pues va a ser el tipo de alumno que tú vas a estar formando. Si tú te centras en una metodología diferente, es porque tú percibes de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esa percepción generará un tipo de alumnos que tú como docente vas a estar formando. Relación pedagógica maestro-alumno. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué es la primera relación pedagógica y una relación necesaria? Pues si no hay maestro y no hay alumno, no podríamos hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la relación pedagógica maestro-alumno se advierte, maestras y maestros, como las formas y modos para dirigirse a sus alumnos al desarrollar una clase. ¿Cómo te diriges a ellos? ¿Realmente les generas confianza? ¿Eres autoritario? ¿Eres impositivo? ¿Eres flexible? ¿Eres tolerante? ¿Eres propositivo? ¿Qué tipo de relación maestro-alumno generas con tus educandos? Ahora, que los alumnos desempeñen su papel como aprendices durante la sesión. Esta relación busca esto. Es decir, cómo situar a los alumnos como alumnos precisamente, y no en el papel que veíamos hace un momento de hola profe, hola alumno, ¿cómo está? Hola niño, ¿cómo está? Lo vimos ayer. Ahí no estamos hablando de situar al aprendiz como un alumno, sino estamos hablando únicamente de una charla. Así es que no podríamos distinguir la relación pedagógica maestro a alumno.
Formular preguntas orales o escritas. Se da la relación pedagógica maestro-alumno al formular preguntas orales o escritas, al emitir indicaciones, al exponer un contenido o al orientar actividades, así como verificar el trabajo de los alumnos. Es decir, cuando tú estás disponiendo a tus alumnos al trabajo, cuando estás realizando esa primera conexión con el niño o con el adolescente para que empiecen a trabajar, ahí estamos hablando de una relación maestro-alumno. Y como luego dicen, en el pedir está el dar. Si tú generas una relación pues un poquito impositiva, el alumno obviamente te va a responder de esa manera, hará las cosas porque el maestro se las está exigiendo. Si tú lo haces propositivo, el alumno realizará las cosas porque tú lo propones, pero aparte las potenciará y dará su punto de vista, aportará sus inquietudes, va a aportar todos sus conocimientos, etcétera, etcétera. Dependerá de tu forma, maestros. Y hablando de verificar el trabajo de los alumnos, en esta relación maestro-alumno podríamos identificar también ese proceso de evaluación formativa. Cuando tú estás trabajando de manera directa con tus alumnos y te diriges a revisar cómo está el trabajo, pero no llegas nada más a palomear o a tachar el trabajo, sino con una actitud, no sé, tal vez un poquito de preocupación sobre tu alumno. Oye, hijo, te noto un poquito distraído, ¿cómo estás? ¿Estás entendiendo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? Ahí estamos hablando de una relación maestro-alumno dialógica que permitirá verificar el trabajo de tus alumnos y apoyarles a salir adelante. Relación pedagógica, contenido, método. ¿Dónde lo encontramos? Este es muy, muy interesante, maestros, y esta se refiere a las formas, modos, conocimientos y recursos que utiliza el profesor para hacer que aprendan determinado conocimiento sus alumnos. ¿Cómo procedes? Esa transposición didáctica que tú generas de los contenidos, cómo se la haces llegar a tus alumnos, cuáles son las actividades que regularmente generas, cuál es tu metodología, cómo operas, todo lo que tú haces, qué materiales llevas, son contenido método, maestros. Entonces, abarca desde las formas de proceder de maestro y alumno y están en relación directa con la naturaleza de los contenidos. Si tú vas a trabajar matemáticas, tu contenido método se debe adecuar al enfoque de las matemáticas, a la naturaleza de la asignatura. Si vas a trabajar con prácticas sociales del lenguaje desde el área de español, por ejemplo, pues tu contenido método debe estar centrado en este enfoque y en la naturaleza de el contenido que estás trabajando, de la práctica social del lenguaje que deseas desarrollar en tus alumnos. En las acciones como explicar, orientar, dirigir, apoyar o desarrollar un contenido, existen hechos que indican cómo procede el profesor y lo que detonen los alumnos. Es decir, de acuerdo a tu método, vas a detonar diferentes situaciones en tus alumnos. Si eres un maestro que va a trabajar historia mediante la lectura, mediante el subrayado de ideas principales y luego el generar un cuestionario para que con esas ideas que se subrayaron con punto y coma se conteste, pues ese es tu método y vas a detonar en los alumnos lo que suceda con el conocimiento, y va a ser un conocimiento un tanto repetitivo, memorístico, que le va a servir al final de cuentas para un examen. Entonces, ¿cuál es mi método? ¿Ok? De diferente manera, si viviéramos la historia, si generáramos una investigación, si realizáramos una representación, si elaboramos un museo en el aula, si damos un recorrido guiado por este museo, es tu método de trabajar ese contenido histórico con tus alumnos. ¿Y qué vas a detonar en ellos? Pues un tipo de conocimiento muy diferente al que estamos acostumbrados. Se puede apreciar al analizar las producciones de los alumnos. Si tú vas a un centro de trabajo, llegas a un grupo, pides el cuaderno de un alumno y ves las actividades que se realizan cotidianamente, tú te das cuenta rápidamente de cuál es tu contenido método o el contenido método que está empleando este docente para con sus alumnos. Y estamos hablando prácticamente, maestros, de un contrato didáctico donde el profesor, con su ideología propia, empieza a trabajar con los alumnos. Y hablando de epistemología, el cómo percibe el profesor que se genera el conocimiento, bueno, aquí entra el saber, que es inmerso en la transposición
didáctica, el material y los recursos que utiliza el profesor. Repetimos, si yo siento que el conocimiento se genera por repetición, mi material didáctico va a tener que ver con situaciones repetitivas, con planas, con dictados muy repetitivos, con cuestionarios, con este tipo de situaciones que me tenga que remitir a la memorización. La relación del alumno con el saber, aquí entraría el alumno y su estructura cognitiva particular, que si se utiliza y se aprovecha sus ideas, conocimientos previos, nociones espontáneas, estamos hablando de un profesor que su contenido método permite aceptar estas ideas de los alumnos y generar un conocimiento a partir de ellas. Si no lo hacemos así, pues estamos generando un impacto que no genera ese conocimiento tan adecuado. Y a partir de esta triada, maestros, de este triángulo, profesor, saber, alumno, alumno, profesor, saber, se genera la relación pedagógica contenido, método. Vamos a la tercera relación, que es sujeto-conocimiento, y hablemos del sujeto-conocimiento como el conjunto de operaciones físicas e intelectuales que pone en práctica el sujeto para aprender los contenidos según su naturaleza. Y aquí podemos observar, ¿no?, el conteo, el estar pensando, el comparar, todas estas actividades intelectuales, mentales que genera un alumno, es sujeto conocimiento, y ahí podemos percibir esta relación pedagógica. Aquí tenemos, maestros, actitud y disposición personal, ideas que se tienen del conocer, enseñar y aprender. Es decir, aquí cuenta mucho la actitud y disposición del alumno. Cuentan mucho sus ideas del conocer y del enseñar, así como del aprender. ¿Cómo quieren mis papás que yo aprenda? ¿Qué quieren mis papás que yo aprenda? ¿Pero qué quiero yo aprender? ¿Cómo siento yo que puedo aprender? ¿Cómo se me da mejor el aprendizaje? ¿Ok? ¿Y cuál es la idea que tiene de su docente también? ¿Qué es lo que debe de enseñar un docente? ¿Cómo debe enseñar un docente? Estamos hablando de procesos intelectuales y cognitivos que realiza un alumno al estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone en práctica, maestras, maestros, capacidades, actitudes, habilidades y competencias que le permiten apropiarse de un contenido. Aquí apreciamos el sujeto conocimiento. Cuando vemos que el niño se desestabiliza y empieza pues a generar, no sé, algunas actitudes donde se desespera, donde busca en un lugar, donde pregunta, donde jala al compañero para que le explique, ahí está el sujeto conocimiento, está tratando de estabilizar ese desequilibrio que se provocó con esa movilización de esquemas que tú como docente, con esta relación contenido-método y con tu transposición didáctica, provocaste en el alumno, ¿ok? Entonces, si el alumno siente esa necesidad de estabilizarse, después de estar desestabilizado, pues obviamente el sujeto conocimiento será significativo, como lo señala Ausubel. Si no lo siente porque tu contenido método es de una manera un tanto tradicional y repetitiva, pues únicamente se limitará a aprender mediante la repetición y no será significativo. Lo que aprende, maestros y maestras, el alumno debe tener sentido. Principio básico de neurociencias: si no tiene sentido y si no me emociona, no lo aprendo. Influyen sus ideas, su contexto, las experiencias acumuladas, el medio ambiente en el que se desenvuelve, sus propias condiciones de vida, y aquí podríamos relacionarlo inclusive con las barreras para el aprendizaje y la participación que se pudieran generar y que pudiera enfrentar el alumno o que pudiera estar experimentando. Entonces, para superar estas barreras influye todo esto: ideas, contexto, experiencias acumuladas, medio ambiente en el que se desenvuelve, las condiciones de vida y sobre todo, no está aquí, pero sobre todo el contenido método del docente y el apoyo que le brinde el docente a este alumno para que se dé la relación sujeto-conocimiento. Si tu relación contenido-método es deficiente, vas a perjudicar directamente el sujeto-conocimiento. ¿Cuándo lo advertimos? Cuando el alumno memoriza, recuerda, clasifica, ordena, relaciona, compara, formula razonamientos, crea hipótesis, deriva conclusiones y trabaja cognitivamente. Yo sé que me vas a preguntar, hace un momento hablábamos de que la memorización no es la mejor manera, no es la mejor forma. Ok, se requiere memorización en la escuela, pero si todo el proceso de enseñanza-aprendizaje lo vamos a centrar como docentes en memorizar, es ahí donde la memorización es mala. Sí es bueno practicarla, pero
tiene sus límites y tenemos que saber, maestras, maestros, cuándo debemos recurrir a que el alumno memorice y cuándo tiene que darse un proceso poco a poco. Siempre hay un tipo de conocimiento al que se asocian las operaciones intelectuales. Y aquí podremos hablar, maestras, maestros, de un montón de situaciones, ¿no? Desde teorías hasta propuestas. Hablemos, por ejemplo, de inteligencias múltiples. Ya te señalaba lo de las neurociencias. Podríamos hablar de estilos y ritmos de aprendizaje, aunque sabemos que son teorías un poquito rebasadas. Inclusive Howard Gardner con sus tipos de inteligencias en este momento están como en un debate. ¿Es funcional o no la teoría de las inteligencias múltiples? Y a final de cuentas siempre hay un tipo de conocimiento al que se asocien operaciones intelectuales. Esta es la relación sujeto-conocimiento. Vámonos a teoría práctica, que es una de las relaciones que les cuesta un poquito más de trabajo a los docentes encontrar en sus registros. ¿Pero por qué se da esto? Porque estamos acostumbrados a un contenido método tan tradicional que afectamos al sujeto conocimiento limitándolo a esa repetición de conceptos, a esa memorización y a esa idea de que el alumno nada más necesita verme, escucharme y escribir o contestar lo que yo le estoy dictando. Entonces, al generar este tipo de práctica, lo único que estamos dando es concepto y teoría a los alumnos, pero en ningún momento permitimos que ellos lo pongan en juego, que practiquen, que utilicen sus saberes para resolver X o Y situación. De esto se trata la relación pedagógica teoría-práctica. Hoy estoy un poquito trabado, una disculpa, no sé qué me pasa. Y viene, se localizan los procesos didácticos organizados por el profesor para que sus alumnos aprendan. Entonces, volvemos a lo mismo, maestros. Procesos didácticos que organizas tú como profesor. Si tú no eres capaz de organizar estos procesos en los que el alumno pueda ir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría en un ir y venir entre ambas, no podremos hablar de que esta relación esté presente en nuestro trabajo. Se entiende como el construir el conocimiento en un ir y venir de conceptos, ideas, información, análisis de hechos para conocer nuevos saberes y despejar hipótesis planteadas o confirmar lo que ya se sabía. ¿Por qué tengo en negritas esta parte? Un ir y venir de los conceptos, porque regularmente es donde nos quedamos, maestros. Únicamente intercambiamos conceptos y yo creo que abusamos de la pregunta, del cuestionamiento para generar y obtener conceptos por parte de los alumnos. Y dejamos de lado sus ideas, que a pesar de que las empezamos a indagar en esta evaluación diagnóstica con la que arrancamos, ¿sí? Y que regularmente sabemos que tenemos que estar manejando nuestras planeaciones con inicio, desarrollo y cierre. En el inicio regularmente preguntas y dices, estoy rescatando las ideas y conocimientos previos de mis alumnos, pero no terminas dándole utilidad. Las rescatas por tradición, podríamos decirlo, por costumbre, pero no les damos la utilidad que merecen estas ideas, conocimientos previos o nociones espontáneas de tus alumnos. Entonces, si no las tomamos en cuenta, no podemos hablar de que vamos a llegar a una teoría práctica. Ahora, la información con la que contamos, no nada más los docentes, sino los alumnos, hoy en día tienen la información en la palma de la mano en su celular, en su computadora o bien en fuentes de información como libros, revistas, etcétera, etcétera. Análisis de hechos, lo que sucede, la subjetividad que puede presentar tu alumno de acuerdo a su contexto. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo para teoría práctica? Y conocer nuevos saberes y despejar hipótesis planteadas. Que el alumno genere sus propias hipótesis antes de entrar al contenido es una de las mejores maneras de aprovechar las ideas previas de los alumnos. A ver, vamos a escribir qué imaginamos que va a pasar en este contenido, qué vamos a aprender y por qué. Y posteriormente, cuando llegas al final, compara tu idea previa, lo que tenías y lo que escribiste, con lo que sucedió realmente y saca conclusiones al respecto. Ese es un proceso rico entre teoría y práctica, maestros. Y bueno, confirmar lo que ya se sabía. Es decir, ¿crees que lo sabes? Vamos a confirmarlo, vamos a ver si es cierto que eso que tú me dices que ya sabes, en realidad sucede. Concretar en hechos lo reconstruido durante el estudio y las actividades realizadas en el aula. Que se practique lo que teóricamente construyes. En eso radica
teoría práctica, o que de lo que haces cotidianamente le encuentres relación con lo teórico. Hablemos de que los niños a la hora de recreo regularmente pueden jugar diferentes situaciones, y aquí vemos, por ejemplo, la palanca, ¿sí? Donde podemos ver que un niño en algún momento ha utilizado una cuchara o un palito como catapulta, y podríamos hablar de esa catapulta, o podríamos hablar de que utilizó este palo, no sé, este pedazo de madera para mover un objeto pesado a manera de palanca. Entonces, eso lo puedes aprovechar para generar el concepto, porque vamos de acuerdo que si estamos trabajando en una asignatura como ciencias o biología, física o química, no podemos pretender enseñar ciencia sin concepto, que es ahí donde posiblemente podríamos ir a una memorización, pero después de pasar y aprovechar después de pasar por todo el proceso y aprovechar los conocimientos y experiencias de nuestros alumnos. Ahora, la experimentación, maestros, súper importante, y no nada más para confirmar, sino también para iniciar con un tipo de trabajo. Si tú inicias con un experimento y les dices a los alumnos, ahora vamos a descubrir el por qué sucedió esto que estamos observando, pues es una relación teoría-práctica muy adecuada. Y todo el mundo de conocimientos, hipótesis, refutaciones que el niño va a generar, pues es digno de aprovechar para que se dé la teoría práctica. El alumno, maestros, dicen por ahí, no es una botella vacía que hay que llenar, sino que es un fuego que hay que encender. Así que aprovechemos todo lo que tiene para generar esta relación teoría-práctica. ¿Y cómo la vemos manifiesta? El maestro Jaime Espinosa plantea un ejemplo donde un docente, ya fuera de lo que es las clases, están organizándose para un pequeño festival. Entonces el docente pide el apoyo de 4 alumnos y les dice, vamos a llevar las sillas de aquel salón al patio, ¿sí? Uno de los alumnos dice, somos 4, hay 20 sillas, 5 sillas cada uno. Estamos hablando de que ahí está teoría práctica, aplicando sus conocimientos a situaciones reales, a situaciones que lo desafían física y cognitivamente en este caso, porque hay que ir por las sillas, hay que trasladarlas, y el alumno en este momento hizo una vinculación correcta, una distribución adecuada con sujeto conocimiento, a llegar a una teoría práctica muy, muy adecuada. Y vamos al último, que es escuela-sociedad, y que se suele confundir con esto que te platico hace un momento, donde lo que aprendes en la escuela se tiene que llevar a la sociedad. No vamos tanto por ese lado. El maestro Jaime Espinosa define la relación escuela-sociedad como que la escuela tiene una función social. Sus resultados se expresan al actuar en interacción con los otros. Va más en una cuestión de valores, en una cuestión de unidad, en una cuestión de crear una sociedad inclusiva, justa, equitativa. Repito, con valores, maestros. Y bueno, la escuela tiene una función social. Sus resultados se expresan al actuar en interacción con otros y en la construcción del desarrollo para el bienestar común. Aquí radica escuela-sociedad. Buscar siempre el desarrollo y el bienestar en común, no el bienestar individual. Y bueno, para esto necesitamos un conocimiento socialmente válido y lo que el docente hace desde el punto de vista profesional para que en lo que se enseña y se aprende, se comprenda la vida social del alumno por él mismo. Ya estaríamos transitando en este punto, o es algo que a mí me gusta ver de esta manera, maestros, transitar de el enseñar para la vida al enseñar con la vida misma, a un aprendizaje situado, al sacar provecho de tantas situaciones que llevan nuestros alumnos al aula, al sacar provecho de nuestro contexto, al sacar provecho de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y que le sirva al alumno entender que lo que está aprendiendo es para mejorar la sociedad en la que está viviendo. Por último, tomar conciencia de su papel en el desarrollo social. Para esto es la relación pedagógica escuela-sociedad y es para construir a partir de una visión colectiva, de un trabajo en equipo, para hablar de competencias, si tú lo quieres decir así, de un saber, saber hacer y saber ser, y para no caer en el error de generar
este tipo de personas que tiene todo el conocimiento, que es muy capaz, pero que lo utiliza únicamente para sus fines, sin importar que pueda perjudicar a otros. Entonces, ser un conocimiento o generar conocimientos que vengan a impactar a la sociedad de manera positiva. Y maestras, maestros, yo con esto llego al fin de lo que son las relaciones pedagógicas, cómo las estamos trabajando en la maestría en intervención para el desarrollo educativo. Espero que con esto les quede un poquito más clara la temática de relaciones pedagógicas. Si todavía tienen dudas, pues les recomiendo que vayan a la serie Ensayos, serie educativa de conocimiento e intervención de la práctica docente del maestro Jaime Espinosa. Ahí encontrarán las relaciones pedagógicas en el salón de clase, así se llama la lectura. Voy a tratar de escanearla también, maestros, para podérselas compartir por este medio. Estén atentos aquí, ya sea en los comentarios o en la descripción del video, para poderles dejar el link. Accedan ustedes a esta lectura y se formen todavía un mejor criterio de el que les pude dejar con este video. Maestras, maestros, ahora sí, me despido de ustedes. Por mi parte es todo. Les agradezco, como siempre, todo el apoyo que le dan al canal. Si esta presentación les ha gustado, vamos a estar compartiendo otro tipo de cortes de esta índole. Y bueno, si les ha gustado, no olviden apoyarnos y suscribirse al canal Profesor Carlos Villarreal G. Nos apoyan muchísimo con su suscripción. Para ustedes es totalmente gratuito y de esta manera estarán al tanto de todas las notificaciones, de todos los materiales que estemos cargando al activar la campanita de notificaciones. Saludo para todos, un gusto trabajar con ustedes, maestras, maestros de la MIDE. Espero que esto les ayude muchísimo y nos vemos, maestras, maestros, en el siguiente corte.